No, es que me ha parecido súper chocante. Yo creo que todas las vidas humanas son dignas de ser vividas, evidentemente. No, yo lo veo súper claro. Sí es verdad que llega un momento en que puedes tener un dolor extremo y puede ser paliado con una serie de medicamentos y a veces pues sin que tú tengas esa intención eso hace que al final la persona muera. La intención no es que muera, la intención es paliar su dolor. Bueno, para empezar le diría que le entiendo, porque yo muchas veces sí he pensado, ostras, es que ¿para qué? ¿No? Entonces puedo entenderle muy bien. Pero ahí es cuando uno se da cuenta de que las personas somos mucho más que lo que podemos hacer físicamente y que hay mucha profundidad en ser cuidado, en cuidar, y hay mucha vida más allá de lo físico. Yo, por ejemplo, he podido estudiar muchísimo. También he tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas porque muchas veces tengo que quedarme en casa y entonces pues por la experiencia que he vivido tengo tiempo para las personas y pues a través de chat, teléfono, WhatsApp me han pedido ayuda y como uno vive unas circunstancias un poco diferentes tienes otro enfoque de la vida. Pues a ver, yo con 14 años enfermé de un virus y a partir de ahí desarrollé una condición crónica que hace que básicamente tenga una fatiga recurrente, puede variar en función de etapas, meses, días, incluso horas. Y entonces es como una gripe, ¿no? O sea, estás agotado física y mentalmente, te duelen las piernas y no, eso no parece algo grave, ¿no? Nadie se muere de una gripe. Lo malo es cuando lo tienes todo el rato. Además es una cosa que los demás no ven. Si le añades que la única cosa que te puede ayudar a no ir a peor es tratar de hacer el ejercicio ligero físico, pues no ayuda mucho a la comprensión. Y entonces yo, gracias a esta experiencia, me he dado cuenta de que muchas veces lo que importa en la enfermedad de limitación no es tanto cuánto estés limitado, sino el apoyo que puedas tener. Por ejemplo, a ti desde el principio te conté lo que tenía y has sido súper atento. Sí, es verdad, y eso es que es otra cosa, se vive de otra manera. También me di cuenta cuando me quedé embarazada, porque ya cuando se me notaba, pues todo el mundo, ven, ¿cómo estás? Ven, siéntate aquí, o en el bus me cedían los asientos, y es otra cosa. Entonces uno cuando ve que somos seres sociales, y entonces el dolor se vive de otra manera. He ido, entre comillas. Yo fui a la universidad cuando todavía había primer y segundo ciclo. Entonces el primer ciclo traté de asistir, pero al final me tuve que dar por vencida. Hice el segundo ciclo a distancia en la Universitat Oberta de Cataluña. O sea, en general también el bachiller lo saqué prácticamente a distancia. Y en realidad he obtenido una buena lección de eso, porque me he dado cuenta de que uno aprende más si uno trabaja desde casa y utiliza luego al profesor más para resolver dudas, que es un poco el sistema que han tenido siempre los colleges ingleses, que no era tanto la clase magistral, que de hecho ahora en la universidad se ve así. Yo, por la beca que tuve para doctorado, tenía que ayudar en la universidad y impartía un seminario de teoría del conocimiento de Kant, y los alumnos, yo les dejaba material, o sea, no es que se espabilaran ellos por sí mismos y buscaran, que tienen miles de sitios para aprender lo básico de Kant. Yo les dejaba lecturas, les dejaba 1000 cosas y ellos venían sin leer nada y venían a clase a tomar apuntes de lo que yo decía, es decir, me tomaban como una grabadora. Y eso, gente que yo di clases en una universidad privada. Entonces, gente que está estudiando una carrera que se ve como tan inútil, entre comillas, porque estás pagando un dineral, no tiene mucho sentido ir a utilizar al profesor de grabadora. Entonces, a mí me ha servido mucho todo ese background previo de cara al doctorado, porque de hecho yo
cuando entré al máster y doctorado en filosofía, yo no era licenciada en filosofía. De hecho, yo entré con mucho miedo y porque mi director de tesis me apoyaba mucho. Pero yo iba con desventaja respecto a mis compañeros, que ya tenían unos conocimientos básicos de filosofía y luego aparte pues tenían toda su salud. Entonces sí me ha servido mucho esa metodología de estudio, de tener fuerza de voluntad, horarios, leer. A lo mejor tienes que meterle más tiempo, pero lo entiendes mejor. A ver, eso me ha pasado un poco desde pequeña, siempre. Porque he tenido un poco ese carácter de ahora intento que no. Pero si veo que alguien está diciendo una tontería o lo que sea, no puedo evitar llegar a decir una tontería, ¿no? Y pues cuando llegué estudié en una universidad que era más bien pancatalanista y además estudié publicidad. Entonces me chocaba mucho, ¿no? Porque yo soy de Valencia, la mayoría de valencianos somos españolistas, como dicen los catalanes, y simplemente porque había 3 o 4 catalanistas los demás callaban. Y luego otra cosa que me chocaba muchísimo es que estudiaban publicidad, que dices, es una carrera muy digna como otra cualquiera, pero normalmente va dirigida a trabajar para multinacionales y todos los compañeros de carrera de hecho están en eso, excepto mi mejor amigo que está en una ONG. Entonces yo ya me chocaba muchísimo, o sea, digo, ¿cómo estás diciéndome que si el comunismo, que sí, que horror el capitalismo, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo estás estudiando publicidad? O sea, no te surge ahí ninguna disonancia cognitiva. Y lo mismo con el catalanismo, porque yo soy una persona que da por supuesto que tiene que estar equivocada, porque además es la única manera de aprender, ¿no? O sea, tú utilizas ese punto de partida, preguntas a quien no piensa como tú y entonces pues mejoras en lo que no estás equivocada y vas afinando tus posturas, ¿no? Y claro, cada vez que me decían sus argumentos, yo no entendía. O sea, por ejemplo, una discusión que había en clase era que, claro, que en Valencia era una cultura diferente junto con Cataluña, ¿no? Y yo pregunté, ¿pero una cultura diferente en qué sentido, más allá del idioma? Pues es que somos diferentes y no pasa nada. O sea, lo decían como en plan pacifista, ¿no? Porque siempre están presumiendo un pacifismo que luego se ha visto que no. Pero bueno, y yo dije, vale, entonces, ¿yo qué soy? Si en mi familia cada uno hemos nacido en un lugar de España y de hecho mi abuela tiene un apellido alemán. Y esta chica me dijo, bueno, no te preocupes, también hay familias multiculturales y no pasa nada, ¿sabes? Entonces era un poco el decir, están peleando por cosas, pero no las han pensado. Y a mí eso me chocaba muchísimo, porque yo he tendido mucho a ser racionalista, que no es bueno. O sea, no es lo mismo ser racionalista que ser racional. Entonces, pues sí, no podía evitar callarme. Evidentemente, y desde el inicio de la filosofía se ha dado cuenta de que el relativismo no existe, ¿no? Y nadie se lo cree, porque a efectos prácticos nadie es relativista, ¿no? Pero es que incluso a efectos teóricos, tú no puedes hablar y decir que esto es un cojín y al mismo tiempo decir que es una calculadora, ¿no? Entonces no existe el relativismo. Luego puedes decir, bueno, vale, sí es verdad que existen diferentes puntos de vista y de enfoque y de ver una cosa, bueno, eso ya es otra cosa. Pero la gente sí es verdad que se ha creído mucho el relativismo, pero se lo ha creído en un momento de la historia en la que la filosofía ya estaba entrando muy en crisis y eso ya se ha acabado. Y siempre tiene que haber una moral dominante. El tema es que ellos siguen pensando que son tolerantes y que por eso son superiores moralmente. Vale. Esta posmodernidad sigue creyendo que ellos son tolerantes, que son gente pacífica, pero no es cierto. O sea, no es cierto y eso se ve en cualquier circunstancia, ¿no? El otro día cuando Abascal fue al hormiguero y planteó la posibilidad, que ni siquiera dijo lo voy a imponer, simplemente dijo su opción de que pudieran adoptar gays o no gays, la gente se indignó, pero directamente se indignaban, no daban razonamientos a no ser
que tú les dijeras, no, pero es que tienes que dar un razonamiento. Y yo, ¿pero por qué en pleno siglo XXI? Y pues, ¿qué tiene que ver el siglo? O sea, lo que tiene que ver es lo que tú estés pensando. Porque además, si de lo que va la cosa es de emociones y de indignarse, está viniendo gente de fuera de Europa que no comparte tus convicciones y que se van a indignar igualmente, ¿no? Y pues un ejemplo de... En Inglaterra, en un colegio público, se quisieron impartir unos cursos de diversidad sexual, enseñar lo que era pues el grupo LGTBI, etcétera, etcétera. Y había bastantes alumnos que eran musulmanes y los musulmanes lo retiraron. Entonces, claro, dices, la gente se acoge a los derechos humanos, como diciendo, es algo que es evidente, que está ahí y que casi parecen las piedras de la ley de Moisés. Pero te das cuenta de que los derechos crean, ¿cómo se dice?, colisionan entre sí. Porque dices, por un lado está el derecho a no ser discriminado por razón de sexo o de orientación sexual, está muy bien, pero también está el derecho a no ser discriminado por tus ideas o por tu religión. Y dices, ¿ahí qué hacemos con eso? Sobre todo teniendo en cuenta que cada vez va siendo una sociedad más multicultural y que la adaptación, yo entiendo que no es plena. O sea, no se adaptan, no se asimilan. O sea, conviven pacíficamente, pero de momento, luego no sé qué podría ocurrir, pero de momento no hay una real adaptación de muchos de los inmigrantes a las leyes y a la forma de entender las cosas. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Ya habló Houellebecq en su misión, que perfectamente a través de los mecanismos que tenemos democráticos, pues se puede llegar a una teocracia islámica, ¿no? Se pone siempre el ejemplo supermanido de Hitler llegó a través de la democracia, pero es que es verdad. Entonces tenemos que darnos cuenta de que ni la democracia, ni los derechos humanos, ni nada de esto son las tablas de la ley de Moisés que van a perdurar siempre, sino que son cosas que uno tiene que interiorizar, tiene que pensar sobre ello y tiene pues que debatir y darse cuenta de pues los pros, los contras y ver las situaciones como están y no simplemente agarrarse a una serie de mantras. Ahora no tanto, pero antes sí, claro. De hecho, llegué a no creer en Dios precisamente por eso. Y ahora lo que hago es como si... Siempre se dice que la fe es un regalo. Yo cuando no creía, pensaba, no sé, me sonaba como excusa. Y se entiende que suena como excusa, porque yo como estaba en el otro lado, es una cosa que no se puede explicar mucho, ¿no? Y de hecho yo a la gente que me pueda estar viendo y no tenga fe... Entiendo perfectamente que piensen que cualquier tontería de mí, porque yo las he pensado. Y dudas sí, pero no en lo esencial, sino en cosas pequeñitas pequeñitas que afectan mucho a las personas. Pero como asumo mi limitación y sé que ahora por mi manera de ser, mis circunstancias no me da la vida para ponerme a estudiar cosas de teología, lo que estoy haciendo es simplemente preocuparme por yo tener una buena relación con Dios y con los demás, que bastante es. Entonces ya le dejo a otros expertos que hagan pues sus dudas y todo lo que tengan que hacer. Solo si es por un motivo, no es por manera de ser, de me opongo porque me opongo. ¿Sí me explico? O sea, quizás si ahora viviéramos en una España en la que lo normal fuera ser patriota español sin que eso pensáramos que es de ser franquistas o que la mayoría fueran católicos, yo no me opondría. Como mucho podría llegar y si veo gente que a lo mejor tiene conceptos que pueden ser erróneos y si viene al caso y con mucho cariño puedo comentar, pero la disidencia por la mera disidencia no.